cuando hablamos del tipo de cambio, siempre vas a pensar en el petróleo. Tipo de cambio, divisas, petróleo. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio, el mercado de cambiario, se alimenta de divisas. Y en Venezuela el 95% de las divisas las genera el sector petrolero. El otro 3% lo genera las industrias básicas. Fíjense que el Estado venezolano, ese que todo el mundo lo quiere meter la mano, ese que está ahorita en cierta forma en una disyuntiva política porque el soberano el 28 de julio habló, bueno, y la proclamación la tiene Nicolás Maduro en sus manos, el acta de proclamación que el CNE emitió, pero sin embargo hay allí unos actores que, bueno, dicen que no, los resultados no son así y están apelando, están en una diatriba política. Y todavía el CNE, bueno, tiene que publicar la Gaceta Electoral, que es la que habla. Cuando el CNE publique la Gaceta Electoral y demuestre que realmente eso está, la sumatoria total de todas las mesas y los votos que se sacó coincide con el acta de proclamación que tiene Nicolás Maduro en la mano, señores, adiós luz que te apagaste y todo el mundo, los que tengan que reclamar, reclamarán, como actores políticos, toda esa cuestión. Pero hasta que el CNE no emita la Gaceta oficial, la Gaceta Electoral, que es la oficial, definitivamente así quedó. Bueno, aquí siempre va a haber especulaciones, el debate político va a continuar y eso afecta en cierta forma a la economía. Pero más allá de eso, el petróleo, bueno, es el alimentador, pudiéramos usar esa palabra, de lo que se llama el mercado cambiario, en el caso de Venezuela. En otros países donde la industria es pesada, donde la manufactura, la tecnología es el principal fuente generador de divisas, gracias a las exportaciones, bueno, la dinámica es otra, pues. En Venezuela no es así. Entonces, mira, es importante saber el valor del petróleo en Venezuela. Hoy, en los 7 primeros meses del año, el precio del barril de Venezuela promedia 69,57 dólares por cada barril de petróleo. Es decir, ha aumentado 10 dólares el barril de petróleo con respecto al año 2023. ¿Qué significa eso? Que si tú produces la misma cantidad de barril y ahora te pagan 10 dólares por la misma cantidad de barril, entonces estás ingresando más divisas al país y por lo tanto el fisco nacional recibe más ingresos fiscales petroleros y bueno, y el Estado tiene más para planificar para su gasto público y los actores políticos tienen más. Lo ideal sería que esas divisas que entran adicionales poco a poco vayan alimentando las reservas internacionales, pero eso no ocurre así. No ocurre así. La reserva internacional es el ahorro nacional. Debe protegerse las reservas internacionales. Y si tú quieres aumentar salarios que están deprimidos hace muchos años, tienes que aumentar las reservas internacionales, porque el salario se paga en bolívares y se paga con dinero fresco, dinero orgánico. Y si la divisa es una aportación, es producto de la venta del petróleo, que es una economía orgánica, tangible, ese ingreso a las reservas internacionales te sirve como un activo para soportar la liquidez monetaria. La liquidez monetaria. Y con la liquidez monetaria aumentando en la economía, bueno, entonces los actores tendrán disponibles más bolívares para aumentar salario y eso, y entonces la dinámica económica, la venta, la compra, el pago de salario, hace que la economía se reactive a nivel nacional. Y sobre todo el sector nacional, productivo nacional. Todos los productores que en cierta medida producen bienes y servicios con componente nacional son los que van a favorecerse en este caso. ¿Quiénes quedan afectados? Las economías importadoras, ¿ves? Aquellos empresarios que dependen del petróleo, sobre todo de los petrodólares. Dame dólares para poder ser yo un empresario, porque yo soy empresario gracias a que tú me das los dólares, Estado venezolano, de los dólares, los 30 millones de habitantes, los liquidas, me los das a mí, que estoy beneficiado, yo estoy un poco de bolívares aquí, dame mis dólares porque voy a traer 3, 5, 7, 8 contenedores mayoristas de mercancía importada, inundo la economía de importado. Claro, beneficiando con nuestros dólares, apalanca la economía externa, genera empleo afuera, genera comercio afuera, genera riqueza afuera. Y aquí en Venezuela, quien se enriquece nada más es empresario, él y unos amigos allí, que traen los contenedores, mayorean con los dólares del Estado y después ponen ahí a todo el mundo a montar una tiendita, un negocio y a surtirse de esa mercancía para poder vender todos los días, pero no logran vender nada porque el nivel de consumo de los trabajadores, de los empleados, de los pensionados, los militares, todos los consumidores de Venezuela están quebrados porque el salario nunca lo aumentan porque no tienen
cómo aumentarlo. Entonces ese es el ciclo de la economía nuestra, que es perniciosa, ¿no es? Entonces, ¿qué pasa? La Reserva Internacional, señores, en lo que va del año, hay que decirlo, en lo que va del año 2024, han aumentado en apenas 9,4%. En enero está en 9.800 millones de dólares. Ahorita están, hoy, la primera semana de septiembre, está en 10.729 millones de dólares según el Banco Central de Venezuela. Solo ha aumentado 922 millones de dólares la Reserva Internacional. Muy bien. Mientras que la inyección de dólares a la economía parasitaria, por medio de la política de intervención diaria que hace el Estado en el mercado cambiario, bueno, ha liquidado hasta la fecha 3.600 millones de dólares. Es decir, se ha inyectado 4 veces más de lo que se ahorra en las reservas internacionales. Entonces, eso caracteriza una economía derrochadora de dólares, una economía derrochadora de dólares para estimular ¿a quién? Al sector importador, en vez de desarrollar la economía endógena. Por eso que tú ves chillando por ahí los cafetaleros, los cacaoteros, que es un sector agrícola que deberíamos más bien fortalecer, inyectarle todo el dinero a esos sectores para que tengan más semillas, producir la agroindustria, todo eso, para fortalecerlo, para poder ser productores y exportadores, de llegar a ser importantes productores y exportadores de cacao, de café, de plátano, de mango, de lo que sea, de frutas, como siempre fuimos, pero no, simplemente, mira, dale a este para que traiga pendrive, este para que traiga celular y cables y cosas por el estilo, que ahí y ropa importada. Eso es una economía parasitaria que vive del servicio. Entonces, se afecta la economía endógena, ¿ves? Que deberíamos más bien proteger a los industriales que producen bienes nacionales con alto componente nacional, y bueno, no, simplemente se beneficia en la economía parasitaria. Entonces, esta situación, claro, yo creo que es determinante cuando entremos en los BRICS. ¿Por qué? Porque puede ir a empeorar cuando tú le abras el mercado por medio de los acuerdos comerciales, la apertura a los mercados a las transnacionales brasileñas, chinas, rusas, que son competitivas y que los ponen a enfrentarse con los productores nacionales nuestros, no, y los quiebran y no son competitivos. Porque ¿qué tenemos nosotros aquí para vender fundamentalmente? Petróleo, gas y algunas materias primas allí. Incluso estamos exportando un rubro importante no petrolero que se está exportando, es chatarra. Imagínate tú la chatarra. La chatarra, eso en otros países, mira, es lo mito. Porque con la misma chatarra lo procesan, lo muelen, lo que sea, y generan más materias primas. Bueno, nosotros en vez de hacer lo mismo, nos preferimos exportar chatarra. En vez de agarrar la chatarra, transformar la chatarra en componentes básicos, como componentes industriales, para fabricar, no sé, lámparas y lo que sea, todo el tendido eléctrico, no sé, para procesar la materia prima necesaria para nuestra industria nacional. No, preferimos vender la chatarra para que después nosotros le compremos a ellos los componentes hechos, bienes y servicios. Es decir, son cosas que hay que analizar y planificarlo de una forma más coherente, y ahí necesita un plan nacional de desarrollo, con otros criterios. Entonces, bueno, la penetración de empresas transnacionales, señores, extranjeras, ¿qué va a hacer? Va a demandar más divisas, porque cuando ellos llegan aquí, producen, venden. Bueno, pero como yo soy una transnacional, yo necesito repatriar mi capital. ¿Y qué van a repatriar? Dólares. Entonces, ellos traen su mercancía, venden en bolívares, pero para sacar su capital, su ganancia, y para poder reponer inventario, van al Banco Central, dame más dólares. Entonces ahí se va a sumar ahora los importadores, ahora los empresarios transnacionales que entren en el marco de los BRICS, que se abren el mercado, porque ese es el acuerdo comercial, y nos inunda el mercado de mercancías importadas, pero que cuando se van a sacar su dinero, va al exterior y tiene que llevarse los dólares que genera es el petróleo. Eso son cosas para el análisis. Fíjate que la liquidez monetaria en Venezuela se ubicó en apenas 3.600 millones de dólares, que representa apenas el 34% de las reservas internacionales. Eso a nivel mundial, el promedio es 100%. La liquidez monetaria tiene que ser igual a las reservas internacionales. Eso es un modelo, eso es un patrón que es genérico, pues, en cierta forma. Pero Venezuela apenas está limitada la liquidez monetaria. Entonces, la liquidez
monetaria per cápita, para ir cerrando esta idea, la liquidez monetaria per cápita es una de las más bajas del mundo. Se ubica apenas en 121 dólares por persona. Está circulando la economía un promedio de 121 dólares por persona en lo que se llama en bolívar, liquidez monetaria. Si tú lo comparas en dólares, tú lo llevas a dólares para poder compararlo con las economías del mundo, ¿no? Entonces, 121 dólares por persona. ¿Tú sabes cuánto es en Argentina? 1.143 dólares por persona circula en la moneda, la liquidez monetaria en Argentina. Y en Colombia, nuestra vecina, es 3.083 dólares por persona en liquidez monetaria. Es decir, tienes dinero suficiente para pagar buenos salarios, para pagar buenos servicios, para pagar todo, para financiar la economía interna. Pero bueno, la política nuestra es restrictiva totalmente. Se ha restringido la economía de una forma bestial. Y bueno, y cuando si una economía restrictiva no hay dinero ni siquiera para pagar nada, ni salarios, ni nada, sino simplemente dólares que entran, dólares para importadores, dólares que entran para importadores. Y fíjense, Suiza, ¿tú sabes cómo es Suiza? Que es una economía altamente, bueno, avanzada desde el punto de vista comparativo. Allá circula en su economía pequeñita. Suiza es pequeña comparado con nuestra población y comparado con nuestra capacidad industrial. Bueno, Suiza, allá hay 138.000 dólares por persona circulando en la economía en moneda local. Imagínate, por eso es que Suiza tiene un salario de 4.000, 5.000 dólares. Entonces, claro, el economista del Banco Central tiene una visión neoliberal. Lo que le digan, lo que es bueno para los gringos es malo para Venezuela, para la economía venezolana. Los gringos protegen a sus industriales, a nosotros nos obligan, no protejan nada, ábranse los mercados internacionales. Vienen los gringos, fortalece y da crédito a sus sectores nacionales para hacerlos competitivos y ser exportadores. Aquí en Venezuela no hagas eso, abre tu mercado para que vengan los importadores, los productores transnacionales e inunden la economía de mercancía importada. Y bueno, así es la perfecta economía. Esa visión neoliberal hay que acabarla, ese es mi punto de vista, yo la critico. Bueno, que los indicadores económicos, la inflación está bajando, sí, pero está bajando sacrificando la liquidez monetaria, sacrificando los salarios, sacrificando el estímulo del crédito al productor pequeño, sacrificando la economía nacional para beneficiar a los importadores de oficio. Ahí lo dejo. Vamos a música en este momento y ya regresamos por RNP 101.1 FM. Estamos de regreso en su programa Soberanía Económica. Bueno, estamos aquí debatiendo el tema de la economía nacional post elecciones del 28 de julio. Bueno, y la dinámica sigue siendo interesante. Todo ha cambiado, menos ha cambiado el tema del salario. Sigue igual. En el marco de la campaña electoral se prometió muchas cosas. Acuérdense de eso. De un lado y del otro. El candidato ofrecía cosas y el otro candidato aquí ofrecía un salario. El debate del salario estuvo ahí en la campaña medianamente. Pero Maduro prometió incluso un debate en el marco de la campaña. Después, una semana después, el 28, se instala un Congreso Nacional para debatir lo que se llama el tema salarial. Y bueno, pare de contar como siempre. No, estamos esperándolo todavía, ya un mes y medio y todavía ni siquiera esos que nombraron han asomado la posibilidad de nada, de ningún debate, de ningún tipo. Lo único que hemos visto fue una reunión con los empresarios, los banqueros, los grandes magnates, los papabupas de la historia económica de Venezuela, el capitalismo salvaje. Se sentó con el presidente de Miraflores. Es decir, estamos hablando del capitalismo salvaje cuando me refiero en términos como un término económico ya posicionado pues, en el argot del pensamiento político y económico mundial. Capitalismo salvaje, es decir, el sistema financiero, la banca privada, las bolsas de valores, ¿ves? ¿Sabes? Capitalismo que se multiplica el capital, multiplica y el crecimiento económico aumenta, pero crece con desigualdad. Ese es el capitalismo salvaje, un capital que se multiplica, pero salvajemente va dejando en el camino pobreza por todos lados, destilando en cierta forma miseria a los trabajadores, pensionados y jubilados, y enfermedad y mala calidad de vida. Eso es el término que yo tengo como capitalismo salvaje. Multiplica el capital. Mientras que un capitalismo progresista, que también es otra línea de pensamiento, que es la que se está imponiendo y que lo llevan 10 países. Hay 10 países que yo hice ese estudio, lo voy a publicar en un libro que estoy terminando, de los 10 países que en cierta forma tienen crecimiento económico con inclusión laboral y con inclusión social. Es un modelo de economía capitalista, ¿ves? Pero no es salvaje. Capitalismo
que donde crecen los empresarios, gana el Estado porque cobra más impuestos cada vez que aumenta la economía, y ganan los trabajadores, se incluye eso laboralmente, es decir, el salario aumenta permanentemente. Casi que prácticamente ya está indexado. Si hay un aumento del PIB, ganan los empresarios, ganan los trabajadores y gana el Estado. Si aumenta la inflación por X circunstancias, es que ese equilibrio económico, bueno, se recupera, los empresarios ganan los trabajadores y ganan el Estado. Es decir, nadie pierde. Ese crecimiento económico con inclusión social. Pero bueno, lo importante es que el tema del salario en Venezuela, si el gobierno incrementa, ese es el debate. El debate, mira, de los neoliberales que están en el gabinete económico. Tristemente yo tengo que decirlo. Yo los tengo identificados a todos ellos y se lo he dicho públicamente. Que argumentan, si aumenta el salario, eso va a generar crisis. ¿Por qué? Porque si aumenta el salario, va a aumentar la inflación. Evidentemente que la política ahorita, que es antiinflacionaria, y ya le demostré en el capítulo anterior cómo se está conteniendo la inflación, está bajando, sí hay que reconocerlo, pero con sacrificio del pueblo. Ah, bueno, pero hay otra tesis que te dicen, no, tú puedes aumentar el salario, te va a generar inflación. Evidentemente que si tú aumentas, señores, eso lo sabe todo el planeta. A los economistas nuestros, el Banco Central, el Gabinete Económico, el CENIAL, el Ministerio de Finanzas, se los digo, hermano. Usted, ese argumento de que si aumenta el salario va a generar crisis, va a generar inflación, esa es una política, una visión totalmente liberal. Milei y ustedes se dan la mano, por decirte, pues. Si el gobierno incrementa el salario o los ingresos de los trabajadores, señores, claro que va a generar inflación. Eso ocurre en todo el país, los países del mundo, pero tiene que ser una inflación controlada. Ese mismo gobierno tiene que tener la capacidad, señores, de contener, que no se dispare de forma especulativa o se aprovechen los usureros, mosca. Usted que tiene buenas relaciones con los empresarios, es eso, siéntense a hablar con los empresarios. Porque estamos hablando de que va a incrementar es el costo laboral. El costo laboral. Y normalmente la industria en Venezuela, los sectores empresariales o comerciales, el costo nunca supera el 30%. El costo laboral nunca supera el 30% del costo total. Nunca. Es decir, la totalidad de una empresa, un negocio grande como el de la Polar, toda la sumatoria de sus miles de empleados que tiene a nivel nacional, todos los sistemas de distribución, producción, todo, comercialización, todo ese costo laboral de mano de obra para los ingresos, niveles de ingresos que tiene, no representa más del 30%. Micro, grande, mediano y pequeño nunca representa, la mano de obra nunca puede representar más del 30%. Ah, bueno, el del 100% del costo de una empresa. Entonces, todo depende de la industria, evidentemente, o del sector, o del servicio prestado. Varía, pues eso varía. Sectores mayoristas que, mira, el costo de mano de obra venden tanto volumen, por lo menos los chinos venden tanto volumen, que la mano de obra termina siendo el 10% del costo, pues, total. Por decirte. Entonces, si hay un incremento, señores, del salario mínimo integral, que tiene que ver con salario mínimo y bonos, ponte de un 100%, el gobierno decreto 100, aumento el salario mínimo integral tal 100%, de 130 más el salario mínimo, los bonos más el salario mínimo, de 133 más o menos, aumenta a 260, ponte, que aumenta el 100%, señores. Entonces la inflación generada por el lado del costo laboral en ese primer mes inmediato no debería ser del 100%, no puede ser el 100%, no, la inflación no va a ser el 100%, sino del 30%, porque está aumentando el 100% del 30%. Entonces la inflación sería el 30% controlado. No, bueno, si tú metes aquí, duplica el salario, entonces empiezan los empresarios, no, chicos, quieren aumentar la mercancía a 1000%. 2000%. Entonces ahí comienza, es por eso es que los acuerdos políticos, ¿ves?, con los empresarios se sientan a negociar. Mira, bueno, un momentico, ustedes ya vienen ganando, ya te estoy dando los dólares, Polar, ya te estoy dando todo, mira, para que traigas todo, estás satisfecho, mira, tienes mercancía ahí, inventario como para 7 meses, es más, estás bien, tienes todos tus ahorros. Ah, bueno, pero hay que pensar en los trabajadores, ¿vale? Porque esos son los votantes. Yo digo que soy socialista, yo soy revolucionario. Vamos a negociar, vamos a hablar por los trabajadores en esa mesa de negociación. Entonces allí, hermano, es que hace falta, bueno, el criterio, quitarse el chi ese neoliberal
Y el amigo del empresario, bueno, el pana empresario que cada vez que me invita y salgo y como fino y tal, y me ayuda, y eso criterio hay que quitárselo y ser racional. Y sobre todo, tener empatía con el sector laboral en Venezuela. Entonces, esos son elementos que tú cuando empiezas a analizarlo, bueno, si el gobierno incrementa el salario o los ingresos de los trabajadores, ¿qué estoy diciendo? Va a generar inflación. Así de simple. Pero eso ocurrirá, en todas las economías ocurre eso, por igual. Porque para producir bienes y servicios se requiere mano de obra asalariada, señores. ¿Ves? Luego de incrementar el salario, todo va a depender del control que tenga el gobierno para evitar que empleadores o patrones se aprovechen de ese incremento de sus ganancias. ¿Ves? Sus ganancias a un ritmo mayor del 30% que corresponde a aumentar los precios de bienes y servicios de la economía por aumento salarial. Eso es un acuerdo, eso se logra. Bueno, señores, la inflación va a aumentar 30% controlado, pero para que los trabajadores ganen. Ah, muy bien. ¿Qué significa que los trabajadores tengan más en el bolsillo? Que ese es el gran debate, que dependiendo de la posición de la escuela de economía, vas a encontrar diferentes visiones. Por lo menos yo soy post-keynesiano, que es totalmente distinto a la visión neoliberal, que es la que lleva en el Banco Central de Venezuela. El post-keynesianismo o la política laboral que vincula al estímulo del consumo interno. Entonces, para consumir más, tienes que ponerle más dinero a los consumidores, a los empresarios, a los trabajadores, sobre todo a los pensionados, jubilados, a la clase laboral. Tienes que ponerle más dinero en el bolsillo para que consuman más. Y bueno, aumenta el consumo, aumentan las ventas, aumenta la producción, aumenta la demanda de materia prima, aumenta el transporte de comercio, aumenta la dinámica económica y eso multiplica el capital. Ganan los empresarios más, ganan todo y el trabajador está satisfecho y está comiendo cada día más. Eso son concertaciones económicas. Entonces el gobierno debe tener presente que el votante en cierta forma se manifestó, yo creo que se manifestó ahorita el 28 de julio, una abstención allí. ¿Y por qué la gente pudo haber votado por uno por otro? Mira, porque hubo molestia. El asalariado está molesto. Nadie puede estar satisfecho con una bolsa de comida y un salario a punte bonos. Cuidadito. Lo estoy diciendo por aquí públicamente. Cuidadito. Cuidadito. Esos que son sindicatos patronales, esos que son sindicalistas, que son diputados y alcaldes y ministros, que son, dicen ser representantes del poder laboral, de la fuerza laboral activa en Venezuela, y que no son sindicatos nada. Cuidado que se atrevan a modificar la ley orgánica del trabajo. ¡Cuidadito! Que eso fue lo último que dejó Chávez, que lloró cuando... cuidadito. Porque yo creo que tienen la intención de modificar la ley, que por cierto lo prohíbe la Constitución. Las leyes no pueden ser regresivas, no tienen que ser progresivas. Si vamos a modificar la ley orgánica del trabajo es para mejorar las condiciones, no es para empeorarlas para satisfacer a los empresarios. Cuidado con eso. Cuidadito que ya lo estoy viendo las intenciones, lo estoy diciendo por aquí hoy. Que es 6 de septiembre. Entonces el gobierno, Nicolás, si quiere, en cierta forma, garantizar que la gente esté feliz aquí a diciembre, que llegue a acuerdo con los empresarios, que todos los días se sienta con ellos, para meter el salario mínimo, por lo menos, yo diría $300, indexado al ritmo de la inflación y al ritmo del PIB. Pero es una concertación, bueno, que duplique, pues. O ponte $250, pues, que está en 130, $250. Ahí es el mínimo, pues. Que si dos personas trabajan en la casa son 500. Ah, bueno, que la inflación se va a disparar, sí, pero se va a disparar es 30% nada más, controlable. Pero el primer mes, ¿ves? Los primeros meses, listo, pero a los 3, 4, 5 meses ya la economía se estabiliza. Y comienza otra vez inflación de 1%, 2%, 0,5%. Esos son acuerdos, concertaciones económicas. ¿Y por qué $250 digo yo y no menos? Porque el salario mínimo vital constitucional te establece que para cubrir la canasta básica de un grupo familiar de 5 personas, donde 2 trabajan. La canasta básica debe cubrir para un grupo familiar de 5 personas donde 2 trabajan. Si los 2 trabajan, a 250 son 500. Entonces, según varios estudios de mercado, la canasta básica familiar está por ese orden, después de $500 a $600. Entonces, esos señores nos pueden garantizar. Primero, cumplir con el artículo 91 de la Constitución, que es una deuda que desde el año 2015 no se garantiza el artículo 91 de la Constitución.
No, entonces viene el elemento, pues, ¿y de dónde el gobierno va a sacar plata, Giuseppe? Tú eres irresponsable, me dicen por ahí algunos. ¿Y de dónde va a sacar el gobierno dinero para pagar esos mayores salarios? Bueno, de la misma dinámica económica. Así es que funciona eso. De la misma dinámica económica que significa un incremento salarial. ¿Por qué? El incremento salarial lleva a mayor ventas, mayor dinamismo de la economía, desde el punto de vista del comercio. También genera mayores impuestos, cobros de impuestos por el gobierno, y el Estado, bueno, al tener mayor ingreso, va a garantizarle mayor pago, ¿ve?, a los salarios públicos, a los empleados públicos, señores. Porque el consumo de bienes y servicios es un gran estimulante. Acuérdense del PIB, 5 componentes. Uno de los componentes fundamentales del crecimiento del PIB es el consumo. Gasto público, inversión. Consumo, el Estado y los empresarios. Exportaciones e importaciones. Los importadores restan al PIB. Si aumenta las importaciones, a mayor ritmo de las importaciones, resta, el PIB no crece. Por eso es que los importadores, los exportadores de petróleo, el PDVSA ingresa divisa, vende petróleo bastante, y entonces lo divisa, en vez de dárselo a los inversionistas nacionales, al gobierno para que inyecte y genere empleo, construcción, lo que sea, y a los consumidores nacionales, no. ¿Qué hace el Estado? Las exportaciones petroleras le da los dólares para los importadores. Entonces, aquí resta consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Esa es la fórmula del PIB, menos las importaciones. Cada vez que aumentan las importaciones, resta el PIB, resta el crecimiento económico. Eso es macroeconomía básica del primer semestre. Hay que mandarlos a los bancos centrales a estudiar nuevamente macroeconomía básica del primer semestre. Entonces, el dinero va a salir de la dinámica económica. ¿De qué otra forma podría el gobierno generar dinero para pagar salarios y deudas con los pensionados y jubilados? Señores, él tiene que revisar, la política monetaria, que es una de las peores del planeta. Voy redondeando esto, que ya se me queda un minuto. La política monetaria es la peor. El Banco Central de Venezuela mantiene los peores niveles de liquidez monetaria, incluso por debajo del promedio mundial. Revisen eso. ¿Ves? Y otra vía es financiamiento del gasto público con respaldo de activos líquidos monetarios que aplican todos los países del mundo. La Reserva Internacional es el principal respaldo a la emisión de dinero orgánica y hay que fortalecer la Reserva Internacional. Ahí lo dejo porque se me acabó el tiempo. Pero este es un tema que vamos a seguir debatiendo todos los días en el marco electoral, y esas son las posiciones de este grupo de izquierda. En cierta forma disentimos de la política económica nacional, más allá que tiene, yo estuve ayer en un programa en Unión Radio y hablé bien, sí, porque la política macroeconómica de la inflación está ayudando en cierta forma, pero ayuda a los empresarios, no ayuda a los trabajadores. Entonces hay que buscar el equilibrio, que todos ganan. Ahí lo dejo, pues. Hemos llegado al final de este programa sobre económica. Los invitamos para la próxima semana en este mismo espacio, por esta misma sintonía, para seguir transitando y debatiendo sobre la economía nacional e internacional. Sobre económica por RNP 101.1 FM.